Obtener una maestría o un doctorado puede ayudarte a encontrar esas oportunidades en el extranjero. Con 2 modalidades que se acomoden a tu tiempo, mejora tus oportunidades laborales y potencia tus habilidades con los posgrados de la UCB, Universidad César Vallejo, licenciada por SUNEDU, para que puedas salir adelante. Examen de admisión 22 de agosto. Comunícate al 957-384699. Buró Jurídico Mercalop. Seguramente no somos los únicos, pero sí los mejores para defender tus derechos. Mejores en atención, calidez y responsabilidad a tu servicio. Si se trata de atención personalizada, acude a Buró Jurídico Mercalop. José Mascote 914, entre Hurtado y 9 de octubre. Piso 3, oficina 302. Director General Abogado Pedro Merchán Miñán. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la ciudad de La Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Obtener una maestría o un doctorado puede ayudarte a encontrar esas oportunidades en el extranjero. Con 2 modalidades que se acomoden a tu tiempo, mejora tus oportunidades laborales y potencia tus habilidades con los posgrados de la UCB, Universidad César Vallejo, licenciada por SUNEDU, para que puedas salir adelante. Examen de admisión 22 de agosto. Comunícate al 957-384699. Los especialistas, actualidad informativa, opinión, comentarios, entrevistas. Los especialistas, credibilidad comprobada. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, un gusto saludarlos en este viernes. Gracias a Dios es viernes. ¿Qué fecha estamos hoy, Jorge? 30 de julio, se termina el mes el día de mañana, ¿no? 31 de julio. ¿Cómo está, Carlita? ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? El día de hoy. He venido de verde porque no pierdo la esperanza de un mejor país, porque la esperanza es lo último que perdemos los ecuatorianos siempre. Así que con mucho optimismo, como siempre les digo, con mucha fuerza, con mucho ánimo, con mucho ahínco, a levantarse, a poner todos el hombro por levantar este país, aunque con algunas noticias no agradables, como por ejemplo que vamos ya mismo, ¿qué hora es? A las 9 de la mañana, los representantes de la UNE van a estar crucificándose en las afueras de la Caja del Seguro, ¿no? De este edificio donde se le denomina... es crucificarse en una cruz, ¿verdad? Y golpearse las manos con los clavos como le hacían a Jesucristo. Vamos a ver, no sabemos exactamente a qué ellos le llamen crucificarse, pero van a amarrarse las manos. Asumimos que van a amarrarse o hacer, algún tipo de este señalamiento para seguir con sus protestas. Y otra cosa súper importante también, vimos que en la madrugada la fiscalía se allanó a ella misma, por así decirlo, ¿no? Fiscalía allanó fiscalía. Fiscalía allanó fiscalía en la Merced por un presunto delito de tráfico de influencias, donde aparentemente, y digo aparentemente porque no me quiero mostrar como otros medios de comunicación, y nosotros siempre hablamos ya cuando el hecho... presunto. Mientras no hay una sentencia. Está... obviamente tipificado y se ha investigado y corroborado, pero hay una presunta involucrada, quien trabaja en la fiscalía, quien también le allanaron su domicilio y que en este momento está detenida para investigaciones, ¿no? Veremos si los procedimientos han sido los adecuados o no han sido los adecuados. En todo caso, esperemos que este tema se aclare. Es lamentable que la misma fiscalía tenga que allanarse. Y es súper importante saber que estos delitos de tráfico de influencias, hay que saber a quién se les carga, ¿no? Porque no todo funcionario puede tener la potestad para realizar tráfico de influencias. La verdad que la justicia en estos últimos tiempos deja mucho que decir, Carla. Ayer justamente estábamos hablando de este tema de que ahora hay fallos judiciales que de repente vienen, los impugnan y no están de acuerdo, viene el Consejo de la Judicatura, revoca esos fallos, pone otro juez. Bueno, en fin,
ya no hay justicia en este país, porque un juez dicta sentencia y viene alguien por ahí que no está de acuerdo, viene la presión mediática de ciertos colegas periodistas que tienen mucha influencia con el poder, no digo el poder judicial, sino con el poder, pero en todo caso vienen y revisan. Donde ahí podría haber tráfico de influencias, ¿no? Ahí también hay tráfico también de influencias. Y para terminar esta mañana con tanta información, el despido de quienes han laborado en el IES. ¿No? Hay ¿Cuántos empleados han despedido? Como 100 empleados, y dicen que ¿En dónde? posible en el IES. ¿En la Caja del Seguro? No, en el IES, en el hospital del IES. En el Hospital Teodoro Maldonado Así es. Carbo. Y parece, aparentemente, que hay una lista mucho más extensa. Así que y bueno. Justamente ahí se estrena el nuevo director. Recién tiene, creo, una semana o 10 días. El doctor Francisco Andino. El doctor Francisco Andino, Imagínese. Pancho Andino, un hombre con muchísima experiencia. Fue sin ministro duda alguna. de Salud en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Bien, entonces vamos a seguir discutiendo estos temas, Carlita. Vamos a ver el menú para este día viernes. Gracias a Dios es viernes. Gracias a Dios es viernes. Gracias a Dios hoy. estamos con vida, ¿no? Y estamos con vida, estamos bien. Bueno, en pocos segundos estará con nosotros la abogada Gina Godoy, ex coordinadora zonal del Ministerio de Justicia. Con ella vamos a hablar sobre la crisis carcelaria. ¿A quién tenemos a las 9 de la mañana, Carla? Bueno, tenemos a Joselito Padilla, presidente de la Federación Ecuatoriana de Tiro Deportivo, con el tema de la participación de deportistas con armas y con implementos viejos, deteriorados. A las 9:30 estará el economista Miguel Ángel González, él es presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Con él vamos a hablar sobre la extensión de estado de excepción y la reforma laboral y normas INEN. Son los temas que vamos a tratar el día de hoy con nuestros invitados. Ahora sí, póngame en pantalla nuestra primera invitada, mi estimado Jorge Aycar, la abogada Gina Godoy. ¿Cómo está, Gina? Un gusto tenerla aquí en Ecuador en directo a través de los especialistas. El gusto es mío, estimado Jaime, qué gusto poder saludarlo a usted, a Carlita y a través de ustedes a su distinguida audiencia. Un placer poder compartir esta mañana. Gracias a usted, abogada. Gracias, abogada. A ver, abogada, la crisis carcelaria de este país ya viene desde hace algún tiempo. Usted fue coordinadora zonal 8, si no me equivoco. ¿Hasta qué año fue Efectivamente. coordinadora? 2010, hasta octubre de 2018. Octubre del 2018. Hasta ahí todavía no había este tipo de violencia que se ha desencadenado desde hace algún tiempo en las cárceles. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ha perdido el control en las cárceles, doctora? Estimado Jaime, hay muchas razones y todas son importantes. Desde garantizar el suministro de agua a la población carcelaria hasta las condiciones, la seguridad, la infraestructura, todos esos otros recursos que son necesarios para garantizar que un centro de rehabilitación funcione al 100%. Y allí señalo solo como ejemplo el que se haya desmantelado y desinstitucionalizado al Ministerio de Justicia trajo como consecuencia no solo la desaparición del mismo, sino la división de competencias y además el despido de un número importante de servidores que hasta esta fecha no han sido nuevamente contratados o sus plazas sometidos a concurso. Y solo le pongo un ejemplo. En penitenciaría hay alrededor de 10.000 privados de libertad y solo existe un promotor laboral. Ya hablaremos luego de los ejes de rehabilitación, pero un promotor laboral es aquel que tiene que ver justamente con contribuir a las prácticas para garantizar la rehabilitación efectiva y a partir de eso motivar, desarrollar y acompañar las nuevas capacidades que un privado de libertad tiene o puede desarrollar a partir de las condiciones de encierro, porque recordemos que el Estado es su custodio y por tanto también el responsable de su rehabilitación. Así que ese desmantelamiento, ese despido de servidores, dejando no solo con el mínimo, a ratos hay algunas áreas en las que están en cero, es imposible garantizar la rehabilitación y lo que hemos visto es parte justamente, una consecuencia de esa desatención del gobierno central para con los centros de rehabilitación. Correcto.
La verdad que sí preocupa, ¿no? Porque de alguna manera, si hablamos de que son centros de rehabilitación, eso quiere decir que las personas que son privadas de libertad tienen que ser rehabilitadas si cometieron un error. Pero lamentablemente las cárceles o los centros de rehabilitación se han convertido en centros de perfeccionamiento de delitos. Porque esa violencia que justamente vemos adentro, lo que se ha visto en estos últimos meses aquí en la ciudad de Guayaquil, cómo descuartizar a un ser humano, cómo un detenido le arranca el corazón a alguien que lo ha asesinado y tiene el corazón todavía vivo y se mofa y se ríen de todo lo que está pasando ahí adentro. Y otra abogada, ¿cómo es que llega todo ese armamento para que los detenidos o los presos que están allí los usen para matarse entre ellos mismos? Jaime, la corrupción está presente en todos los niveles. Eso no podría ocurrir si no estuviera alguien mirando hacia otro lado al momento que ingresan los objetos prohibidos. Señalar que los elementos, los instrumentos que sirven justamente para los filtros, para los mecanismos de control, detectores de metales, son equipos que ya perdieron vigencia, son equipos que a esta fecha están obsoletos, de tal manera que es el ojo del ser humano que está haciendo la vigilancia, sea un agente de seguridad penitenciaria o sea un agente de la Policía Nacional, puede desviarse, puede decir que no vio y los artículos se ingresan, porque ahora más que nunca, Jaime, hemos visto no solamente puntas o cuchillos como lo apreciarían desde afuera, dentro de los centros carcelarios los denominan puntas porque son armas cortopunzantes hechas hasta desde una pluma hasta una varilla, de tal manera que eso logra herir, lastimar y logra el efecto de un arma blanca. Pero ahora tenemos armas de grueso calibre, rifles, escopetas, o sea, eso no pasa en el bolsillo de nadie, sino que hay más de una persona involucrada en estos actos de corrupción que así como permiten el ingreso de armamento, de bombas, de granadas, también permiten el ingreso de drogas y de objetos prohibidos que dentro de los centros de rehabilitación no tienen por qué encontrarse. Estimada doctora, muy buenos días. Carla Aro le saluda. Las autoridades ya informaron y pese a las investigaciones que se han venido dando durante mucho tiempo, ya se corroboró que existe la influencia de bandas internacionales dentro de la cárcel ecuatoriana. Bien. Esto hace que estén divididos en bandas dentro de la misma penitenciaría. ¿Cómo acabar con este conflicto de territorios que tienen las propias bandas dentro de la penitenciaría, que no es territorio de ninguno de ellos, que es un centro de rehabilitación? ¿Cómo acabamos con ese conflicto de que estos son los pabellones de los gatitos, estos de acá son los pabellones de los perritos y gatitos y perritos no se pueden juntar? ¿Cómo terminamos con eso? Carla, un gusto. Mire, el problema dentro de los centros de rehabilitación no se va a resolver si no se atienden también los problemas de delincuencia que existen en las ciudades, en el país entero, porque los centros de rehabilitación son un reflejo de lo que tenemos como sociedad. Cada vez es más frecuente que ustedes nos informen sobre hechos en los que se acaba con la vida de seres humanos y se utiliza no solamente a adolescentes, sino personas de toda edad y las víctimas son también de toda edad. Es importante que la autoridad responsable, en este caso la ministra del Interior, que si bien no tiene responsabilidad directa sobre los centros de rehabilitación, atienda los problemas que se encuentran en las calles, los actos delincuenciales y las bandas que transitan cotidianamente por las calles de nuestras ciudades. Eso que ocurre afuera, repito, es un reflejo de lo que ocurre en los centros de rehabilitación. Y adentro ocurre exactamente lo mismo, disputa de territorios. Acá son disputas de pabellones, o disputa de etapas, o disputa de cierta ala de un pabellón. Esos espacios, en ocasiones de la experiencia que tuvimos, parte del debate era, ¿será que juntamos a todos los de esta banda y separamos a los que están acá y los ponemos lejos porque son súper enemigos y vamos a evitar así hechos de violencia? Y creo que allí una práctica que pudo ayudarnos a desarrollar una gestión sin mayores incidentes, no como estos que hoy estamos mirando, repito que son extremadamente graves,
es el diálogo. Una autoridad no puede hacer su gestión desde el escritorio o desde la capital de la República. Hay que transitar por los centros de rehabilitación, ingresar a los pabellones, ver que las celdas, en qué condiciones están, cuántos privados de libertad usted tiene por celda. Todo el sistema carcelario en este momento tiene hacinamiento. Está al borde de rebrotes de hechos más graves como la tuberculosis, que son una constante, las enfermedades de la piel. Las últimas fotografías que observábamos de los hechos violentos hace un par de semanas, los privados de libertad, ninguno tenía mascarilla. Entonces, son condiciones demasiado graves que exacerban también el estado emocional en el que están los privados de libertad. El Estado no cumple con el deber de rehabilitar. Y ahí hay una desatención, hay una negligencia, culpa del gobierno anterior y que parecería, por las decisiones tomadas por el actual gobierno cuando designa como secretario del SNAI a un ex militar retirado que ha llamado al pueblo al uso de las armas, realmente parecería que lo que se quiere es someter en función del uso de la fuerza y de las armas y no entendiendo que el Estado tiene el deber de rehabilitar. Doctora, el Estado tiene el deber de rehabilitar, pero ese régimen de rehabilitación dentro de las cárceles no se cumplen, porque primero que los presos tienen comunicación como la tiene usted desde su casa, la tengo yo, y para muestra un botón, ¿no? Cuando hay este tipo de conflictos internos, vemos que los propios privados de la libertad envían mensajes, audios, notas de voz a sus familias diciéndole que lo que está pasando, que se acerquen, que hagan bulla, que llamen a la prensa. Mi primera pregunta, más allá de que den a conocer su estado, es ¿cómo lo hacen si no deben de tener comunicación interna? Ok, y basado en eso, y usted nos decía algo muy, muy cierto, no hay una correcta rehabilitación, pero ¿cómo se les hace cumplir ese régimen de rehabilitación? Porque resulta que dentro de la penitenciaría, si el horario de levantarse es a las 7 de la mañana para desayunar, el que quiere se levanta y el que no, no. Y están como en su casa, no pasa nada, me levanto, salgo, si quiero me paro, si no no hay un régimen. Ese régimen que existe en otras cárceles de otros países. Entonces, ¿cómo trabajamos ese régimen de rehabilitación? O sea, ¿cuál es el procedimiento que debe seguir el Estado? Más allá de que nos falta infraestructura, de que no hay dinero, de que no están en las condiciones, pero ¿cómo seguir ese régimen? ¿Será que las personas que manejan las cárceles, las que viven día a día ese proceso, no están capacitadas para aquello? Empiezo por la última pregunta, Carla. Efectivamente, la capacitación, el conocimiento de los temas de derechos humanos son fundamentales para quienes trabajan en el sistema de rehabilitación. O sea, no puede ser una opción. Tiene que ser una obligación el tener conocimiento y el manejar de manera adecuada y muy solvente los temas de derechos humanos. Usted decía, el privado de libertad que no se quiere levantar sigue durmiendo todo el día. Los servicios de comida tienen un horario. Si usted no está para recibir el alimento, se quedó sin alimento en ese horario, sea el desayuno, el almuerzo o la merienda, que no son los grandes manjares, que no son los grandes potajes y que más bien son los más básicos y las porciones bastante reducidas. Usted decía también, los privados de libertad cuentan dentro de los centros de rehabilitación con equipos de comunicación y regreso a lo que señalaba hace un momento, la corrupción campea en todos los niveles. Allí no se salva nadie, desde personal administrativo, agentes de seguridad penitenciaria, servidores de la Policía Nacional. Muchos de ellos están cumpliendo penas justamente por haber sido identificados pretendiendo ingresar objetos prohibidos. Esa práctica no ha cambiado. La corrupción llega también a ello, porque el privado de libertad de alguna manera está dentro del centro. Necesita que alguien ingrese hasta el lugar y le facilite el ingreso del objeto que está queriendo obtener, llámese un teléfono celular, llámese balas, revólveres, escopetas, etcétera, hasta alimentos también, ¿verdad? Entonces, si como Estado no se garantiza que existe el personal suficiente de seguridad, personal suficiente para trabajar los ejes de rehabilitación, personal suficiente para atender las contingencias o las eventualidades que siempre ocurren en un centro de rehabilitación. Hay un modelo que se implementó hace algunos años y que también se ha desmantelado y entiendo que está cada vez venido a menos. Se atendía al privado de libertad de manera integral, con la rehabilitación, con la atención en salud,
educándolo, porque la población carcelaria tiene un alto nivel de analfabetismo. Muchos privados de libertad no saben ni siquiera leer ni escribir, más allá de hacer una rúbrica y con eso registrar su firma. Y esos son deberes que se tienen que asumir como Estado, porque son personas sin las herramientas suficientes justamente para poder insertarse en la sociedad, asumir una responsabilidad laboral y que en condiciones de encierro en un centro de rehabilitación, el modelo de atención tiene que responder a identificar estas necesidades y a partir de eso garantizar que la rehabilitación puede ser efectiva. Mire, yo le digo como experiencia personal, en ocasiones transitamos junto con otra colaboradora por cualquier pabellón, desde el 7, el 1, el 9, el 11, cualquier pabellón en la penitenciaría, cualquier etapa en el centro regional que está aquí en la vía Daule, sin seguridad alguna. Y no es que yo soy muy valiente o tengo corazón de acero y no me va a pasar nada. Al contrario, pero el trabajo que hacíamos en conjunto con los servidores, que también eran insuficientes para ese momento y para ahora mucho menos, permitía que los privados de libertad no solamente que estén motivados, sino que estén ocupados y estén desarrollando capacidades para poder tener otra fuente de ingreso distinta del acto delictivo y así emprender el momento que se reinserta en la sociedad, sea con tareas de carpintería, de ebanistería. Mire, adentro hacen cosas maravillosas con sus manos porque tienen mucho talento artístico también. Yo creo que algún rato ustedes, nuestro querido Jaime pudo disfrutar de un disco en el que se grabaron las Faraonas del Amor, que era un grupo de mujeres privadas de libertad del Centro Femenino de Guayaquil. Así que cuando la autoridad y el gobierno central realmente asume la responsabilidad y dota de recursos suficientes para la rehabilitación, sin duda los grandes cambios también se pueden apreciar y en los 18 meses que estuvimos allí, eventos como lo producido en el año anterior y este nunca ocurrieron. Abogada, lo que veo es que desde hace algún tiempo hacia acá no hay los controles, no hay ese Ministerio de Justicia, no hay ese Ministerio Coordinador de Seguridad que creo que también tenía algo que ver y que trabajaban de una manera articulada con los centros de rehabilitación. Esto podría ser que desencadenó a que haya descontrol dentro de las cárceles. Porque yo me imagino que teniendo un buen control no va a ser difícil manejar las cárceles. Si desde la entrada, así como a los que van a visitar, porque yo alguna vez fui a visitar un preso y recuerdo que cuando entraba un poco más y me miraban patas arriba a ver qué más llevaba hasta en las partes íntimas. Pero yo digo ahora, ¿y cómo es eso de que entran armas de grueso calibre? Alguien alguna vez, no sé si exageraba, creo que habían encontrado hasta un fusil como que escuché. No sé si alguien me exageraba. Pero hay de todo en la penitenciaría, hay tecnología, hay buenos teléfonos. Creo que ya tienen hasta teléfonos satelitales para poder comunicarse con el mundo. Parecería que sí, Jaime, parecería que sí, porque los hechos nos hacen tener una lectura como la que usted está haciendo. Han encontrado ametralladoras dentro de los centros de rehabilitación y eso, repito, es muy grave. Mire, hemos sido testigos de cómo el gobierno anterior declaró por 2 ocasiones estados de emergencia en los centros de rehabilitación. Yo quisiera invitar a los distintos medios de comunicación, y lo hice en su momento, para que verificaran para qué sirvieron esos estados de excepción en los centros de rehabilitación, porque no se compró un tornillo para ningún centro de rehabilitación. Al contrario, vi que en ese tiempo lo que hicieron fue privar de su libertad a un director de un centro de rehabilitación, el más grande del país, obviamente porque había incurrido en una conducta reñida con la ley. Y eso está bien, pero eso no es suficiente. Servidores con ese tipo de prácticas hay muchos. Hay muchos y durante la gestión que pude participar, pudimos no solamente separar del Ministerio de Justicia en su momento, sino también acompañar el proceso judicial para que esos ex servidores puedan ser sentenciados y se junten con los privados de libertad porque incurrieron en una conducta delictiva como lo hicieron nosotros. Así que, Jaime,
los medios de comunicación seguirán ingresando teléfonos, radio, teléfonos satelitales, como usted dice, siempre y cuando las fuentes, los filtros de acceso a los centros no tengan recursos de detección de metales, tener certeza que los servidores que están asumiendo la responsabilidad de hacer la vigilancia, la seguridad, la guardianía, sean servidores que cuenten con sus implementos necesarios, con su uniforme necesario, pero que sobre todo tenga un buen comportamiento y no sea un colega más de los privados de libertad. Eso es un gran trabajo que no acaba nunca, porque de la misma escuela, se comenta mucho en este contexto de la escuela de los agentes de seguridad penitenciaria que se constituyó. Mucho de ese número que ingresó como agentes de seguridad penitenciaria a los centros de rehabilitación se ha disminuido, creería yo, casi en una tercera parte. Muchos de ellos porque han incurrido en conductas reñidas con la ley y, repito, están junto a la población carcelaria. Caen en la corrupción. Personas de todos los niveles, de todos los estamentos que están alrededor del centro de rehabilitación, y eso no va a contribuir jamás a que la rehabilitación pueda ser efectiva y que realmente dentro de los centros de rehabilitación nadie, absolutamente nadie, cuente con equipos de comunicación, excepto aquellos destinados para el efecto. Es decir, hay un teléfono fijo puesto en una pared que mediante el uso de tarjetas los privados de libertad registran los números con los que se van a poner en contacto, de hasta 10 números, y vía saldo a favor, así como, como el teléfono móvil nuestro, utilizan ese recurso para comunicarse con sus familiares o sus amigos. Se terminó el saldo y no hay más comunicación, pero ese es el único medio de comunicación, porque es un derecho también que de manera restringida se facilita a la población carcelaria. Correcto, pero en todo caso, lamentablemente el gobierno anterior todo veía como que estaba de más, y con el pretexto de bajar el presupuesto y que se crearon instituciones que lamentablemente no tenían razón de existir, ahí están las cosas que están pasando. Las cárceles más violentas, y esa violencia ahora se ha trasladado también a los exteriores de las cárceles. Ya las vemos, esa violencia está en las calles. La mayoría de las personas que asesinan en la calle son personas que tienen cuentas pendientes con la justicia, son vendetas entre bandas, que lamentablemente todo se ha generado desde las cárceles, Gina. Por ahí viene el tema de la violencia. Sí, Jaime, de acuerdo. Mire, yo soy una de las fervientes creyentes en que la rehabilitación es posible y que para lograrlo es urgente y necesario que el Estado, que el gobierno central asuma con responsabilidad esa obligación constitucional, dotar de recursos suficientes, dotar del personal humano calificado para que contribuya a lograr la rehabilitación de los privados de libertad, son una obligación. La población carcelaria no crece en la misma proporción que crecen los centros de rehabilitación. Pensar en la construcción de nuevos centros de rehabilitación también es una necesidad. Si estos temas no son atendidos de manera responsable, de manera efectiva, hechos como los que hemos visto se seguirán repitiendo de manera recurrente. Hay que recuperar la práctica de trabajar en los ejes de rehabilitación sin descuidar absolutamente ninguno, y a partir de eso, cada privado de libertad puede ir alimentando la carpeta que luego de cumplido el 60% de la pena impuesta por la autoridad judicial pueda pedir ante el juez de garantías penitenciarias la revisión de la medida de privación de libertad, el cambio de régimen, como se dice. Si eso no ocurre, ahora dicen que van a sacar 5.000 personas, de los 5.000 privados de libertad con este tipo de práctica. Jaime, no hay psicólogos que hagan informes, no hay técnicos que preparen los informes de actividades laborales, culturales, deportivas y educativas. No hay. ¿Cómo van a armar esas carpetas? Se requiere de personal calificado de manera urgente para que esas carpetas reflejen primero el verdadero trabajo de rehabilitación y no papeles que a lo mejor no sé con qué respaldo se puedan elaborar, llenar una carpeta y llevarla al juez para que valore y en función de eso resuelva sobre el cambio de régimen. A la sociedad no le podemos devolver una población carcelaria que no haya trabajado sobre los ejes de rehabilitación.
si no seguimos en esta vorágine que cada vez la bola de nieve se hace más grande y es la sociedad entera la que sufre las consecuencias. Gina, le iba a hacer una pregunta final. ¿Cuánto es el sueldo de un guía penitenciario? Hasta el 2018 era alrededor de 650 dólares. La verdad que Y ese que yo sueldo, sepa, eso no se ha incrementado. y yo creo que ese sueldo es Y, muy bajo por una persona que arriesga la vida ahí adentro también. y además, Jaime, son personas que no son de la localidad. Ellos se están rotando entre los distintos centros de rehabilitación del país. Y eso significa incremento de gastos. Por supuesto. Además, cubren jornadas de 12 horas, se retiran 12 horas y están así, ¿no? En un carrusel. Son jornadas agotadoras que si no tienes los implementos desde el uniforme, porque el uniforme se lo tienen que comprar ellos mismos, el sistema no se los da y tiene la obligación de facilitarlo porque justamente no es igual que un agente de seguridad penitenciaria vestido de civil esté en medio de los privados de libertad que esté con su uniforme, con un tolete, con un chiquete de gas pimienta, por lo menos. Eso no ocurre, Jaime, y son servidores que están en un permanente riesgo, no solamente contra su integridad, sino expuestos a situaciones de extorsión o de chantaje. Doctora, hay algo que no hemos visto y es que luego de que el privado de libertad cumple su condena y sale a reinsertarse a la sociedad, no hay un programa para que ingrese a esa población económicamente activa. Resulta que sale de ese proceso y que está sin trabajo y que dentro de los requisitos que le piden, pues no. Y estigmatizado ante la sociedad. Está estigmatizado. Entonces, no existe un programa social que realmente ayude a estas personas que han cumplido su condena a reinsertarse a la sociedad en el ámbito laboral. Y eso hace que ellos recaigan una vez más, pues, ¿no? En estos problemas delictivos, en delincuencia, sea cual sea el tipo. ¿Usted considera que uno de los ejes que habría que implementar o que trabajar es ese, escuchando pues que el gobierno quiere pues darle libertad, hacer el estudio de esto como usted lo decía y darle libertad a más o menos 5.000 privados de libertad que no han cumplido todo el proceso aún? Carla, usted ha señalado una gran realidad y es que la sociedad en general reprocha el pasado judicial de las personas, más aún si éstas han cumplido una pena de privación de libertad. Y allí hay que trabajar, no solamente con la población carcelaria respecto del desarrollo de nuevas capacidades, aprendizajes. Las universidades también forman profesionales dentro de los centros de rehabilitación y allí tenemos graduados en el área de psicología, de abogacía, de ingeniería, tecnólogas también. Se logró Instituto Tecnológico Guayaquil ingresó al centro femenino. Ningún instituto por fuera de tercer nivel había ingresado al centro femenino nunca, y eso logramos que ocurra. Y fue grato porque al paso del tiempo hemos visto que muchas de ellas lograron graduarse. Y Carla, allí hay que trabajar no un día, sino de manera constante, a lo largo del tiempo, también con la responsabilidad social a la que están llamadas de cumplir el sector privado, para que dé oportunidades justamente a los grupos, a las personas que están identificadas dentro de los grupos vulnerables o grupos de atención prioritaria, para que puedan insertarse en el mercado laboral, para que puedan dejar la actividad delincuencial como un medio de sustento, de sobrevivencia, para que sea una actividad lícita que puede motivar su desarrollo profesional, la nueva fuente de ingresos propia y de sus familiares. Pero repito, allí hay un trabajo que requiere de tiempo, de constancia, de perseverancia, para que el sector privado asuma y se comprometa con este gran deber que se tiene con la población carcelaria. Gina, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo. Solo le voy a hacer una recomendación. La próxima vez le voy a mandar un escudo de Barcelona para que lo ponga de fondo. No, doctora, no. Está perfecto ese escudo que tiene ahí. Muy acertada decisión. Se ve más guapo.
Si usted se ve más guapo, porque ese fondo que lo acompaña es Es azul. azul. Así que el azul es la opción, mi querido Jaime. El de Barcelona dejémoslo guardadito. Mire quién ganó la primera etapa y ya hablaremos a final de año, ¿ya? Este es nuestro año. Yo no voy a pelear con dos mujeres emelexistas. Doctora, un placer haber compartido su experiencia. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes, un abrazo y hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias a la abogada Gina Godoy, ex coordinadora zonal del Ministerio de Justicia. Me gustó hablar con ella porque conoce muchísimo Sí, en el tema de conoce rehabilitación. muchísimo el tema. Y Bueno, una de las pocas personas que hemos entrevistado dentro de este espacio que me ha hablado de los problemas como tienen que tratarse. bueno, lo que pasa es que la experiencia no es una casualidad, Jaime. Y la doctora trabajó en estos temas, trabajó muchísimos años, hizo una excelente labor, una muy buena labor. Y aunque ella lo ha dicho, o sea, hay mucho déficit aún, mucho déficit, le falta mucho todavía a las cárceles, pero bueno, esperemos que el gobierno tome esa iniciativa fuerte, se empodere, porque tiene que empoderarse de las cárceles. Aquí no solamente poner más policías, más militares dentro de las cárceles. No, no es solamente eso, es Aquí todo un sistema, ¿no? Es el todo un trabajo sistema de aquí rehabilitación. es profundo, ¿no? Y yo creo que... Sí. Oiga, a propósito, antes de irnos con nuestro siguiente invitado, Orlando Murillo también nos estaba haciendo un comentario, dice, se debe conformar un directorio interinstitucional incluyendo el sector privado. Me parece buena la observación de Orlando. No, una observación, porque aquí viene el tema, ¿no? Termina su proceso de rehabilitación, ¿cómo se reinserta a la sociedad? O sea, se reinserta a la población económicamente activa, esa población que todavía necesita laborar y generar. Entonces, ahí otra vez vuelven a delinquir y el estigma hacia esa persona que sale de la cárcel también, de la sociedad que Sí. lamentablemente la gente aquí en este país creo que le encanta estigmatizar a alguien que alguna vez cometió un error, ¿no? Pero nadie está exento de que en cualquier momento puede cometer un error. Y no solamente eso, Jaime, hay gente que ha sido condenada injustamente. Y hay gente, en realidad sí, hay Así mucha es. gente que está en la cárcel que no tiene ni sentencia. Así es, así es. Y hay gente que tal vez por ahí hay alguno que se ha comido una gallina porque tenía hambre y está detenido y está por 5 o 10 años allí. Bueno, vamos a saludar con nuestro siguiente invitado. Vamos a darle buenas noches en Tokio, Japón, a Joselito Padilla, presidente de la Federación Ecuatoriana de Tiro Deportivo. Joselito, buenos días acá en Ecuador y buenas noches en Japón. Jaime, ¿cómo te va? Buenos días allá en Ecuador, buenas noches aquí en Japón, en el área de la Villa Olímpica. No sé si me ven bien y si Lo me veo escuchan perfecto. Bien. Sé que usted no nos está viendo, pero sí nos está escuchando. Sí, perfecto. Bueno, vamos a empezar este diálogo. Joselito, ¿usted está en Tokio? Sí, estoy en Tokio, en la Villa Olímpica. En la Villa Olímpica. ¿Hasta cuándo está en la Villa Olímpica usted? Hasta el día de mañana. Ya mañana, al amanecer o sea, al anochecer de mañana comienza el retorno hacia Ecuador. Correcto. Las deportistas de tiro olímpico terminaron ya su competencia el día de hoy allá en Japón. Sí, hoy día terminaron su competencia. ¿Y cómo le fue a Marina y a Diana? Bueno, a Marina, desde mi punto de vista, le fue muy bien, le fue excelente. Quedó en el puesto número 13 para Ecuador en sus segundos Juegos Olímpicos. Yo creo que es una muy buena ubicación. Más que todo el proceso de preparación, que fue muy difícil. Yo creo que ese puesto estuvo muy decoroso para ella. Fue muy, muy bueno. ¿Diana Durango? Diana Durango se ubicó mucho más atrás que Marina. En la precisión no le fue tan bien y en la velocidad tuvo un problema el arma y al final se le penalizó con 10 puntos. Correcto. Bueno, vamos entrando un poco en materia justamente a lo que habíamos convocado este diálogo desde Tokio con Joselito Padilla, que es el presidente de la Federación Ecuatoriana de Tiro Deportivo. Deporte que antes creo que en la historia no había tenido participantes en Juegos Olímpicos. Si no me equivoco, ¿es así, Joselito? Bueno, esta es la segunda vez que Ecuador participa por clasificación directa a Juegos Olímpicos. Claro, la vez pasada también fue Marina, ¿no? Sí, la vez pasada fue Marina y esta vez es Marina y Diana Durango. Correcto. Bueno, hay una serie de quejas de las dos deportistas que dicen que
han participado con unas armas viejas. Esas armas que ellas llevaron a los Juegos Olímpicos, ¿hace cuántos años las adquirió la Federación Ecuatoriana, presidente? Ya, para poder decir que un arma es vieja, hay dos formas de que un arma sea vieja. Nombrarle vejez, o sea, claro, una cosa es que no valga, pero un arma puede tener 10, 15 o 20 años y puede estar en perfectas condiciones porque tal vez no ha tenido el uso suficiente. O un arma puede tener 2 años, 3 años y ya no sirva por su excesivo uso. Entonces es muy diferente ver la vejez. Pero las armas que tienen las deportistas son nuevas. Se les entregó a la señora Marina Pérez Peña, se le entregó en el 2016, se le entregó un arma deportiva 0 disparos y un arma de aire 0 disparos. O sea, ella inauguró las 2 pistolas. ¿Y a Diana Durango? Bueno, a Diana Durango se le dio, inclusive las armas de Diana Durango están mucho mejor, mucho más nuevas en uso, porque a Diana Durango se le entregó después, porque ella usaba un arma de la Federación Deportiva Militar. Y como ella tenía un arma, ella no quería usar el arma de la Federación. Posteriormente se le dio el arma de la Federación para que pueda usarla. ¿Y en qué puede influir una competencia en un arma que tal vez no es la nueva, como ellas están diciéndolo? Porque bueno, hasta para tener un arma nueva yo creería que uno tiene que acoplarse, que tiene que ir acoplando el arma, tiene que irse adaptando. Y en una competencia de esta naturaleza, como es una competencia de Juegos Olímpicos, ¿en qué puede influir tener un arma que se adquirió hace 5 años o 4 años para competir? Yo creo, Jaime, que un arma tiene que cumplir un proceso con el uso del deportista. Esa arma, Marina Pérez, con esa arma clasificó a Juegos Olímpicos de Tokio. Con esa quedó segundo lugar en los Juegos Panamericanos y quedó en tercer lugar en el mixto, en el Panamericano, con el señor Yatu Cueva. Entonces, el arma está muy buena. Y recordemos que sacó una medalla de plata en Juegos Panamericanos y desde los Juegos Panamericanos, posteriormente fue a una Copa del Mundo a Río de Janeiro y de ahí no se ha usado el arma prácticamente el 2020, porque el 2020 vino la pandemia y no se pudo usarla. Ya, hay otro tema que ellas hicieron referencia también, que no han tenido entrenador. ¿Ecuador no tenía un entrenador? A ver, antes de la pandemia, la deportista Marina Pérez y Diana Durango, o sea, no antes de la pandemia, antes de los Juegos Panamericanos, se contrató al señor Hugo Hernández, técnico mexicano, quien las acompañó a Alemania, a Hannover, la acompañó al Iberoamericano, a Santiago de Chile y posteriormente al campeonato, a los Juegos Deportivos Panamericanos. Para que sepan, porque hay que decirlo todo, el entrenador cobraba $5,000 mensuales. Eso cobraba el entrenador. ¿De dónde salía ese recurso? Pagaba el 20% pagaba el Comité Olímpico Ecuatoriano y el 80% pagaba la Federación Ecuatoriana de Tiro con recursos del Ministerio del Deporte. Correcto. Posteriormente se lo contrató para que asista a las deportistas para que vayan a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Vino la pandemia y usted sabe que todo el dinero del Estado es auditado por la Contraloría General del Estado. Estamos de acuerdo. El recurso era preparación de las deportistas Tokio 2020. Se suspendieron los juegos, se suspendió el objetivo. Después, ¿quién iba a pagar ese dinero si se lo seguía contratando? 5,000, no tanto contratando, sino que estábamos en cuarentena y pagarle $5,000 a un técnico que esté en una habitación y las deportistas en su casa. Al final la Contraloría me iba a glosar a mí. El presidente tal vez. No es que tal vez iba a ser glosado porque
la Contraloría iba a decir por qué se gastó un recurso que no tenía un objetivo. Posteriormente, ya cuando se reactivó el deporte a nivel, bueno, en el 2020 no hubo actividad deportiva, más que todo en el tiro. Y en Ecuador nosotros fuimos los que primero nos activamos en el deporte, con Marina, Yautuk y Diana, y se programó un campeonato en la India. Entonces ya procedimos a querer contratarlo al entrenador, al señor Hugo Hernández, porque el señor Hugo Hernández se lo contrata a petición de las deportistas, o sea, a petición de la señora Marina Pérez. Entonces, traerlo al señor Hernández a Ecuador con pandemia, yo le digo, es riesgoso. Entonces, mejor hacer la planificación para que vayan a México. Pero se planificó para que ellas vayan al campeonato a la India, entonces acortamos para que se vayan 3 meses. O sea, se iban a la India, regresaban de la India y se iban inmediatamente a México. Pero nunca esperábamos que la señora Marina Pérez se enfermara de COVID en la India y no pudo salir del país, o sea, de la India, no pudo salir de la India hasta que no estuviera con el COVID negativo. Eso fueron algunos días y después tuvo que regresar a Ecuador. Entonces ya todo el dinero que se planificó tuvo que reprogramarse para poder salir a México. Y otra situación, que las deportistas también quisieron viajar con sus armas, porque ellas tienen armas propias, nuevas. No nuevas, son del 2019 creo que son. Sí, entonces ellas quisieron. Entonces, nuestro deporte es medio complicado porque nosotros no nos podemos movilizar porque queremos, sino tener el permiso del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el permiso de las Fuerzas Armadas del país que vamos. Entonces tuvimos que esperar que ellas nos presentaran el permiso de su arma para poder viajar. Entonces dijeron que no, la señora Diana Durango no pudo, dispara con la pistola de la Federación Ecuatoriana. La señora Marina Pérez sí pudo sacar el permiso, pero no sé por qué no habrá querido viajar con su arma y viajó con el arma de la Federación. Y eso acortó prácticamente un mes, porque el permiso que da México demoró si no me recuerdo, 26 a 28 días para que México nos permita ingresar las armas ecuatorianas. O sea, no, en el deporte del tiro no es yo cojo el arma, me embarco en el avión y me voy. No, tengo que pedir permiso para salir del país y tengo que pedir permiso para ingresar al país donde voy. Y eso fue la demora para que ellas puedan asistir solamente 60 días de entrenamiento en México. Presidente, muy buenos días. Carla Aro le saluda. Muy buenos días acá, muy buenas noches allá. ¿Qué tal, Carla? En Japón, en Tokio. Bueno, muy acertada su explicación porque eso nos despeja las dudas, ¿no?, que tenemos los ciudadanos. Pero en un contexto general, los deportistas que han ido a Tokio a representar al país se han quejado mucho en sus diferentes disciplinas y ya usted lo acaba de explicar. Cada disciplina tiene su propia reglamentación y el proceso es diferente. Pero de una u otra forma, de distintos deportes, hay quejas de los deportistas. Yo quiero saber cuál es su apreciación, qué es lo que pasa internamente. ¿Se lo atribuimos todo a la pandemia, al COVID, de que no han podido tener el respectivo seguimiento y la respectiva ayuda? ¿O realmente hay un problema administrativo, hay un problema dentro del Comité Olímpico Ecuatoriano? A ver, yo le voy a hablar de mi deporte. O sea, yo soy técnico en deporte también. Yo soy graduado como tecnólogo en deporte y tengo 2 cursos internacionales de tiro. O sea, sé de mi deporte y por ende, si soy graduado en educación física, también podría hacer un análisis del resto del deporte. Pero
Yo creo que el deporte, viendo un deporte, podemos analizar el resto. En realidad, por ejemplo, yo no entiendo por qué la señora Marina Pérez dijo que disparó con armas viejas. Entonces, yo les puedo demostrar al país, porque lo que duele, o sea, no duele lo que dijo la deportista, duele lo que piensa el país. Porque para el país en redes sociales la dirigencia no sirve para nada. Entonces, ¿qué dicen? Fue con armas viejas, no fue con entrenador, no tuvo preparación y no tienen apoyo. Entonces, ¿cómo clasifica? Esa es la pregunta. Si no tiene ninguna de esas cosas, ¿cómo llega? ¿Cómo clasifica? Usted lo ha dicho. Entonces, todos los deportistas que han... hubo un comentario del deportista que dio una medalla olímpica para el Ecuador y que no recibió apoyo. ¿Cómo llegó a ser campeón olímpico? Cuando aquí nos enfrentamos a lo mejor de lo mejor que existe en el planeta. No es que nos estamos enfrentando en un bolivariano donde solamente participa Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela. No, aquí nos estamos enfrentando a todos los campeones del mundo, porque en el tiro hay cada año selección y solo clasifican los campeones del mundo. Y en el campeonato mundial absoluto clasifican 8. O sea, lo que clasifican en el campeonato mundial absoluto son los 8 mejores del mundo y le dan cuotas a los campeones continentales. Entonces, por ejemplo, la señora Marina Pérez clasifica como la mejor tiradora de América. Entonces, disparamos con pistolas viejas, eso es mentira. Yo al país le puedo demostrar que las pistolas son nuevas. O sea, no nuevas porque me va a decir 2021, no puedo dar una pistola 2021 cuando los juegos eran en el 2020. Y no puedo comprar una pistola en el 2020 porque iría con una pistola sin adaptación hacia ella. Ella fue con una pistola que se está demostrando que fue a Río de Janeiro, que le fue muy bien, quedó segunda en los Juegos Panamericanos. ¿Qué tiempo pueden utilizar estas armas? Una vez adquiridas, ¿cuál es el tiempo que ellas pueden mantenerla? Todo depende del uso. Les voy a poner un ejemplo claro. La deportista uruguaya, creo que es. Ella fue al campeonato mundial en Alemania y le vieron el arma ya ni siquiera hay ese modelo en el mundo, ya la fábrica ya ni la fabrica el arma de ella. Y quedó segunda en el campeonato mundial en Alemania. O sea, quedó segunda una señorita de 18 años juvenil, quedó campeona mundial juvenil, récord mundial juvenil, y segunda en la clasificatoria general en la Copa del Mundo. Entró a la final y quedó, si no mal lo recuerdo, sexto lugar, con una pistola vieja. Si hacemos otro análisis, la señora Marina Pérez clasifica a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro con una pistola que tiene más de, creo, 25 o 30 años, que Fede Guaya no las prestó. Porque cuando yo recién comencé la ecuatoriana, teníamos que ver, ella disparaba con una pistola que era... disparábamos con una pistola que era de Fede Guaya. Porque es muy complicado comprar una pistola. Presidente, pero vemos que esta deportista Marina parece que, bueno, ella se ha quejado. ¿Ella percibe alguna remuneración? Ya, a eso iba a llegar. Entonces, no, por el motivo de las armas, no es porque las armas son buenas. Por el entrenador, porque vamos a poner el punto que me dice Jaime, el entrenador. El entrenador estaba entrenando con nosotros, pero él estaba acreditado por Aruba. Yo tengo documentos que la información para inscribirlo a él, yo envié al Comité Olímpico, porque yo soy el que solicito. Pero el Comité Olímpico, al inscribirlo, dice está por Aruba y la inscripción de él es cerrada, o sea, ya no lo podemos inscribir. Por eso la señora Marina Pérez y la señora Diana Durango no asisten con su entrenador o con el entrenador a los Juegos Olímpicos. Lo que el país dice, va un dirigente en vez del entrenador. No, o sea, viene hablemos del presidente que también es entrenador, pero no para que no vengan las deportistas solas, porque el entrenador no pudo venir por Ecuador. Y además el entrenador mexicano
le asistió hasta la prueba de aire porque hay amistad y él estuvo asesorándola a ella hasta la prueba de aire. Inclusive hay fotos de los periodistas que le toman a ella recibiendo asesoría cuando está en plena competencia. Pero no era su entrenador oficial. No, no era su entrenador oficial, pero estuvimos 2 meses con él en México. De pronto lo que ellas reclaman es que debieron de haberle buscado un entrenador oficial que la acompañe en todo el proceso de los Juegos. No, ellas no reclaman un entrenador oficial. Ellas reclaman por qué no fue su entrenador. Bueno, y la respuesta es esa. Estaba ya acreditado con otro país, básicamente. Con otro país, eso era todo. Entonces, la otra situación dice que no tienen eventos de preparación. En el año 2020 todos los eventos de preparación se suspendieron. Inclusive en el 2021 fueron a la India porque en realidad el evento mundial de la India era un evento clasificatorio que daba una cuota olímpica. Entonces no la pudieron suspender y le pasó que le dio COVID allá en la India. Pero ella se ha venido preparando, presidente, ella se ha venido preparando. Y la pregunta era, ¿qué remuneración recibe la deportista? ¿De pronto algún descontento en ese sentido? ¿Qué beca no recibe? Creo, porque ellos están al día y la beca que recibe ella se recibe cerca de más de $2,000 recibe ella. ¿Y están al día mensual. Con ella? Están al día. El Ministerio del Deporte es el que se encarga de pagarle los sueldos a los deportistas. Más de $2,000 mensual. Usted como presidente, para llevar a cabo todos estos procedimientos, también recibe una remuneración. ¿El presidente? No, el presidente es a honor, no recibe ninguna remuneración. Pero usted se encarga de velar porque todos estos, al menos los deportistas de su área, reciban su beca, estén al día. Cuando no reciben su beca, la Federación Ecuatoriana le manda un oficio al Ministerio del Deporte para que se le indique por qué no han recibido la beca a los deportistas y ellos nos explican cuál es la situación y se le explica también. Dígame. La mayor del ejército, Diana Durango, también tiene una beca. Y ella también cobra su sueldo, me imagino, ¿no? Como mayor. Claro, ella recibe, como capitán del ejército, recibe un sueldo y por el ministerio, y por el Ministerio del Deporte también recibe otro sueldo. ¿Cuánto recibe por el ministerio? Lo mismo, 2,000, no me recuerdo, son $2,100, $2,200. Bueno, está aclarado. Pero recibe, sí, o sea, no es por falta de apoyo, porque el apoyo ellos han recibido, inclusive en la fecha de pandemia que estuvieron en cuarentena, todo eso se ha pagado. O sea, no es que el año que no hubo preparación, que estuvieron en cuarentena, que estuvieron en sus casas, no, todo eso se le pagó. El Estado le ha estado pendiente de su sueldo a los deportistas, al menos a los deportistas de tiro olímpico. O sea, yo no puedo hablar por el resto de deportes. Correcto. Joselito, Fernando Delgado nos está escribiendo, dice, pero que este problema viene desde mucho antes que sea el tema de los Juegos Olímpicos. Ellas han venido inconformes desde hace algún tiempo atrás, creería yo hace un año o tal vez un poco más. A ver, es que en realidad no sé cuál es la inconformidad de las deportistas. Si es la inconformidad de las deportistas porque el presidente las ayuda o las asiste, esa es mi obligación, ese es mi deber. Cuando falla algo, no dicen las deportistas fallaron, falló la federación. Es lo que está pasando ahora. Toda la culpa se la echan a las federaciones, a los dirigentes. Pero en realidad uno tiene que estar pendiente de eso. No, yo creo que problema, podría decirle, no voy a hacer un comentario, pero no sé si será eso. La Federación Internacional, la ISSF, que es nuestro ente regulador, dio un dinero de $10,000 por cada cuota olímpica. Por cada cuota olímpica. El Ecuador recibió $20,000 por las 2 cuotas olímpicas. Ya. Pero dice por las 2 cuotas olímpicas. A nivel Sudamérica, hay algunos deportistas de tiro que están clasificados. Y se lo digo frontal.
hay países que le dieron la remuneración al deportista o el 50% al deportista. Entonces, no sé si ellas quisieron que nosotros le diéramos ese dinero. ¿Y cuánto se le entregó a ella? Nada, no se le ha entregado nada. Porque inclusive el señor ministro de Deporte me llamó, porque yo ya les aclaré a ellas fueron al Comité Olímpico, el Comité Olímpico se abstuvo, pasaron sobre todas las cosas y fueron a hablar con el ministro de Deportes. El señor ministro de Deportes me llamó a mí y me preguntó referente a eso. Entonces le digo, yo no le puedo dar ese dinero y se los explico para que el pueblo ecuatoriano sepa. ¿Quién lo tiene ese dinero? No, ese dinero ya se gastó, pero le voy a explicar qué dice. Nosotros no es que nos dieron el dinero y ya, nos hicieron firmar un convenio. Y el convenio dice apoyo a las federaciones que con escasos recursos lograron clasificar a sus atletas a Tokio 2020. Así es el proyecto para todos los países. O sea, no es que es la plata para el deportista. No, señor. Ahí yo tengo un convenio firmado. Hay reglas en el convenio donde dice que debe de ser usado. Inclusive, debe de ser usado para el desarrollo del deporte. No en las deportistas específicamente. Para el desarrollo del deporte. Sin embargo, todo el recurso se lo ayudó para que puedan... se invirtió en las deportistas, en ellas mismas. Lo que no se hizo es darles a ellas. Inclusive en el convenio hay un ítem donde dice que no se le puede dar una remuneración económica. Y si yo le doy una remuneración económica y de repente la Federación Internacional me dice ¿por qué? Devuelva, yo le estoy seguro que el deportista una vez que recibe el dinero no lo va a devolver. Entonces, no sé si por eso tal vez ellas están molestas porque yo no les di el dinero, pero que no les corresponde a ellas porque yo tengo un convenio. Eso le mandé en español y en inglés al señor ministro de Deporte y le mandé al señor presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano para que ellos tengan conocimiento de que ese dinero es para desarrollo del deporte, no para las deportistas. No sé tal vez si eso fue. Joselito, ¿usted ha conversado con ellas después de que terminó la participación en los Juegos Olímpicos? Bueno, recién fue hace pocas horas, ¿no? O antes de la participación, sobre la situación del malestar que hay entre estas dos deportistas, que no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Bueno, mire, en realidad no le podría decir si el malestar está desde hace mucho tiempo. O sea, el malestar está por el entrenador. Pero, Jaime, o sea, pagar $5,000 por un entrenador en plena pandemia, yo no creo. O sea, es plata del pueblo ecuatoriano. ¿Cuántos meses? ¿10 meses? ¿8 meses? Él estaba desde diciembre. Se suspendieron los juegos. Se supone que debería haber seguido diciembre del 2019. Sí. Ya. Estamos hablando prácticamente de 12 más 6, 18, casi 20 meses. Si él se hubiese quedado los 20 meses aquí, hubiesen sido $100,000 solamente en sueldo del entrenador. Y ahora otra cosa. En este momento usted estuviera buscando cómo justificar ese pago. Exactamente. Entonces, ¿qué se le dijo al entrenador? Se lo regresó a México. Ahora, fueron 2 meses a México, porque el propio entrenador nos dijo que allá hay más facilidades, ¿no? En munición, en equipo y todo. Entonces, fueron allá y estuvieron 2 meses. Ellos disparaban munición 22 y se compró inclusive unos balines especiales porque el entrenador dijo, son unas cajas especiales, unos balines especiales, con los cuales ellas dispararon en el evento, con esos balines. Ahora, para el disparo de 22 en pistola deportiva, fueron a la fábrica, aquí hay un stand de la fábrica, llevaron a revisar el armamento y la fábrica les deja el arma nueva, porque le cambia las piezas que estén desgastadas, las piezas que estén en mal estado, las cambian y las dejan nuevas. Se ha dado un mantenimiento, se ha hecho un mantenimiento a las armas. Sí, eso hacemos en cada Copa del Mundo.
que se van, se hace ese mantenimiento a todas las armas para que vuelvan a estar ¿Y ese nuevas. mantenimiento dónde lo hacen? ¿Aquí en Ecuador? No, lo hicieron aquí en Tokio. En Tokio. O en este caso, cuando fueron a la India, tal vez, si es que hubo el stand de la fábrica, lo hicieron, y si no, el último chequeo lo hicieron en el año 2019. Pero Joselito, recordemos que si lo hicieron... José, estamos en la recta final ya de esta entrevista. Tengo al otro invitado ya en pantalla, el economista Miguel Ángel González. Solo la última, una especie de comentario. Usted termina su periodo el próximo mes, si no me equivoco. Sí, el 21 de agosto. ¿Y ya se retira de la dirigencia? Me retiro de la dirigencia, a menos que haya después de 4 años alguien quiera que yo siga, puedo seguir, pero yo creo que hice un buen trabajo, Jaime. O sea, lo hemos visto. Antes no tuvimos ningún clasificado olímpico antes de mi Yo he dirigencia. hecho un seguimiento al tiro deportivo. No he estado siempre ahí, pero sí conocemos el trabajo que ha hecho, y así hay muchos dirigentes que lamentablemente a veces pues la gente cree que el dirigente es el que tiene que resolver todos los problemas, pero ustedes no manejan el dinero del ministerio. El ministerio es el que les da los recursos, y ustedes dependen del ministerio, y a veces es difícil complacer a todos, ¿no? Joselito, ¿se siente un poco desilusionado por todo? Yo creo que cuando comencé la dirigencia deportiva hice una promesa a los medios de comunicación, que era clasificar a un deportista a Juegos Olímpicos. Y cuando cogí la segunda dirigencia, dije que íbamos a clasificar a 2 deportistas a Juegos Olímpicos y que íbamos a tener por lo menos 2 medallas panamericanas. Yo lo dije públicamente y he cumplido en una clasificación y los 2 clasificados. Y de las 2 medallas panamericanas no obtuvimos 2 medallas, obtuvimos 5 medallas panamericanas. Inclusive la señora Marina Pérez fue designada la mejor deportista de los Juegos Panamericanos en la disciplina de tiro, porque obtuvo 3 medallas. Joselito. Es un logro. No es mío, es de los deportistas. Vamos a tener que seguir hablando en otro programa, porque es interesante conocer la situación y la explicación muy clara que usted ha dado por todo los comentarios que se han dado, las publicaciones que han hecho algunos medios. En todo caso, está aclarada la situación. Esperemos que las deportistas también conversen con usted y se fume la pipa de la paz si había alguna incomodidad. Jaime, yo le agradezco porque siempre ha sido un periodista que busca la verdad o busca la noticia de ambos lados. Y gracias por verme contactado. Esperemos que cuando llegue a Ecuador otros medios de comunicación para poder explicar y que el pueblo ecuatoriano sepa que no dispararon con pistolas viejas, que reciben unos recursos. Ya le dije a la administradora que haga un balance de cuánto han recibido desde su preparación hasta la actualidad las 2 deportistas, que sí son bastante cantidad de dinero que el Estado gasta. Yo lo que le digo algo, Jaime, y para concluir, aquí vienen a competir con las mejores deportistas del mundo. Aquí en este evento hay más de 10 campeonas mundiales. Hay más de 4 campeonas olímpicas. O sea, vienen a competir con lo mejor de lo mejor. Y nos ubicamos en un puesto 13º, que para mí es un excelente puesto. Y pudimos entrar a la final. Uh-huh. La señora Marina Pérez disparó una serie de 95, que hubiese hecho un 98 como estaba haciendo, hubiésemos entrado a la final olímpica. Pero así es el deporte. Puede ser que para la próxima. Muchísimas gracias, Joselito. No, gracias a usted, Jaime. Gracias abrazo. a Joselito Padilla, presidente de la Federación Ecuatoriana de Tiro Deportivo. Hemos tenido también al presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, justo hace 2 días lo tuvimos. Y también tuvimos, antes de que se vaya a los Juegos Olímpicos, el presidente del Comité Olímpico. Hemos tenido al ministro del Deporte. Bueno, vamos a seguir tratando el tema deportivo. Vamos directamente con nuestro invitado siguiente, Jorge. Vamos a darle la bienvenida al economista Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Y le pedimos disculpas, presidente, porque justamente estábamos conectados con Tokio, con el presidente de Tiro, por este tema de las armas viejas. Le doy la posta a mi compañera Carla Aro para que empiece este diálogo. Economista, muy buenos días. Carla Aro le saluda. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
felicitarlo de antemano por la gestión que ha venido haciendo. Hemos visto desde que asumió la presidencia de la Cámara de Comercio que ha estado en diferentes mesas de diálogo y trabajando en beneficio de los comerciantes en general de todo el país. Pero bien, el tema de la pandemia ya lo tenemos claro, ya sabemos que ha traído a colación un déficit económico al país muy grande. ¿Considera usted que se amerita la extensión de un estado de excepción? Hola Carla, hola Jaime, un gusto estar en el programa siempre, muy buenas vibras siempre en su panel. Un saludo también para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. La economía efectivamente ha sido muy golpeada, sumamente golpeada. Empresas de todo tamaño, de distintos sectores, unos más que otros, pero en general la economía está sumamente golpeada. Estados de excepción pueden haber siempre y cuando no hayan las restricciones al comercio y las restricciones a la movilidad, que al final de cuentas lo que hicieron fue golpear muy duro la economía y no siempre los resultados en temas de salud fueron los ideales. Ya estamos en una época donde el porcentaje de vacunados es mucho mayor, donde la gente pues ha tomado mucha más conciencia que los confinamientos pues además de que no son la solución, golpean más duro la economía y nadie quiere regresar a eso. Usted pregunta en la calle a cualquier ciudadano y obviamente todos quieren trabajar, todos quieren recuperar el tiempo perdido, los recursos perdidos y obviamente confinamientos o restricciones a la movilidad pues serían fatales a una economía que está empezando a reactivarse, está empezando como que a salvarse, digamos, un proceso de que estaba ahogándose pues está empezando a volver a salir. Pues volverlo a golpear pues sería muy crítico para todos. Yo creo que hay que dejar trabajar, hay que dar libertad para trabajar y hay que buscar soluciones que permitan más bien empujar aún más la economía para que podamos reactivarnos lo más rápido posible. Entonces yo creo que obviamente pueden haber ciertas digamos, medidas como los aforos, los controles, que está bien porque son parte de las medidas de bioseguridad, pero de ahí cerrar economías, confinar pues sectores o ciudades, pues yo creo que ya esa etapa ya debemos pasarla, mirar la página, pensar en vacunación. El plan 900 del gobierno está funcionando bastante bien, se va a cumplir la meta. Los cuellos de botellas que habían para poder cumplir la meta ya se han venido resolviendo, entonces hay razones para ser optimistas de que vamos a salir para adelante. Y creo que es importante rescatar también que ese trabajo en conjunto, sector público, sector privado, pues da resultados extraordinarios. Ecuador está rompiendo récords en cantidad de vacunados y porcentaje de vacunados en su población. Estamos mejor que los países vecinos, en algunos índices pues de los mejores en el mundo. Y eso se da pues porque el sector público pues se abre a la ayuda del sector privado, del sector empresarial, que ha venido colaborando de distintas maneras para que ese plan de vacunación 900 se cumpla, y estamos avanzando bastante bien. Los distintos gremios están ayudando. La Cámara de Comercio de Guayaquil abrió un canal también de vacunación para sus socios y estamos enviando a distintos puntos a que se vacunen. En una semana y media llevamos más de 22.000 vacunados. Entonces estamos avanzando bastante bien y yo creo que eso es digno de celebrar, y yo creo que ya estamos superando esa etapa. Volver a hablar de confinamientos yo creo que es retroceder, ¿no? En estos momentos es vacunarnos y recuperar la economía. Economista, sabemos que el déficit de desempleo en el Ecuador cada vez va en aumento, y para esto el gobierno ha planteado una reforma laboral que ya la dio a conocer el ministro Donoso, que está en un proceso de discusión. Esto aplica a la flexibilidad de contratación, en la contratación por horas. Asimismo manifestó que no es que va a haber un cambio en el código laboral. ¿Con ustedes se ha socializado estas reformas? Usted como presidente de la Cámara de Comercio, que conoce del tema, que sabe que el Ecuador está apostando a los emprendimientos, porque hay que reconocer, esta pandemia, a pesar de haber traído un gran déficit económico, ha hecho que la gente apueste a los emprendimientos, apueste a las pymes, apueste a generar, a buscar cómo generar recursos. Entonces, ¿usted considera viable esta reforma y este tipo de contratación, o sí se considera que hay algún tipo de vulneración de derechos laborales? Porque esa es la contradicción que hay en estos momentos en esa mesa de discusión.
Es un tema crítico, álgido y fundamental para que nuestra economía se reactive de la forma que se necesita. Hemos estado conversando con el Ministerio de Trabajo, con el ministro Patricio Donoso. Esta semana vamos a tener una reunión adicional. Nosotros hemos enviado desde el inicio de este gobierno, a la semana que inició este gobierno, enviamos al Ministerio de Trabajo, al ministro Patricio Donoso, 43 propuestas para mejorar las leyes laborales y que podamos pues reactivarnos. Y estas propuestas surgieron pues de diálogos que tuvimos pues con distintos sectores. Se la habíamos presentado también al gobierno anterior, pero obviamente pues no se hizo nada. Ahora pues esperamos que este gobierno pues sí la acoja. Hemos conversado, ellos están avanzando en la dirección correcta, han acogido varias de las propuestas. Eso es importante, eso es positivo. Ahora, sí, es cierto que van a haber ciertos sectores con los que hay que dialogar para que se entienda por qué son importantes estas reformas y que las sepan interpretar como se deben interpretar. Yo creo que aquí hay que mencionar lo importante que es ir en la dirección que han caminado los países que pasaron del subdesarrollo al desarrollo. Y todos estos países han flexibilizado sus códigos laborales, han hecho que sean menos rígidos para que de esta manera se pueda contratar más. Y aquí es importante mencionar algo. Normalmente las personas están acostumbradas a analizar el tema laboral desde una perspectiva social, lo cual está bien, es correcto. Pero nos olvidamos a veces que el tema laboral también es un tema económico y que si nosotros violamos los principios económicos nos estamos yendo en contra de la gente. Y aquí esto es un análisis contraintuitivo, pero que si no lo sabemos hacer, seguiremos estancados. Si nosotros violamos los principios económicos, que dicho sea de paso, la economía es una ciencia social que estudia cómo asignar los recursos limitados que existen para mejorar el bienestar de la gente. Pero si por querer ayudar a la gente nos vamos en contra de los principios económicos, en vez de ayudar a la gente, estamos complicando a la gente. Entonces, cuando se quieren otorgar derechos, como se ha querido hacer, a unos terminamos dejando a millones sin el derecho fundamental al trabajo. Recordemos que Ecuador pues está en es un país todavía subdesarrollado, que no hay todos los recursos que se quisieran para poderle dar los mejores trabajos a todas las personas. Entonces lo que hay que hacer es empezar a crear trabajos para incorporar a estas personas al mundo laboral, que la economía empiece a crecer y en la medida que la economía empieza a crecer, los trabajos también empiezan a mejorar. Esto ya pasó en los países que alcanzaron rápido el desarrollo en pocas décadas. Economista, perdón que lo interrumpa, pero es que aquí viene la disyuntiva, que esa incorporación no va a ser permanente, o sea, no va a existir esa estabilidad laboral que es lo que se lleva a discusión, sino que simplemente, y lo dijo el ministro, o sea, determinado tiempo yo necesito contratar un personal y es determinado tiempo que lo tengo y no le doy esas garantías laborales. Entonces, desde el punto de vista de ustedes, ¿cómo manejo eso? ¿Realmente es el tema de estabilidad o es el tema de en ese momento generar empleo y contribuir al ingreso de los ciudadanos? Carla, ¿qué es mejor? ¿Estar desempleado o tener trabajos temporales? Si eso es lo que puede dar en algún momento la empresa privada. Si la empresa privada no tiene estabilidad, que es lo que pasa en economías como las nuestras, ¿cómo se puede dar estabilidad a los demás? Nadie da lo que no tiene. Entonces, la estabilidad es una consecuencia del desarrollo económico. Obviamente siempre quisiéramos darle estabilidad a los trabajadores. Usted pregúntale a un empresario y el empresario por esencia quiere contratar más, crecer y no andar despidiendo personas, porque andar despidiendo personas es un costo también y contratar a otra persona pues es un problema, volverla a capacitar. Digamos, quien está en el mundo empresarial nadie quiere despedir, a no ser que las condiciones de la empresa no den para contratar más gente o para mantener a la gente. Entonces, es mejor darle oportunidades a las personas, aunque al inicio de un proceso de desarrollo ciertos trabajos no tengan las condiciones ideales de estabilidad. No estamos en un país desarrollado. Y aún así, en países desarrollados, cuando hay crisis económicas, buscan flexibilizar y disminuir la rigidez laboral para poder incentivar el trabajo, porque no nos podemos ir en contra de los principios económicos. Entonces, sí, hay una disyuntiva. Sería ideal darle a todos la estabilidad correspondiente, pero hoy en día,
en un mundo con tantos cambios, en un mundo pues de, digamos, de situaciones complicadas como las que vive el Ecuador, es difícil poderle dar estabilidad a todos. Lo importante es poderle dar trabajo, que es mejor que estén trabajando, sea medio tiempo, sea por horas, sea en distintos trabajos, pero que las personas puedan llevar el pan a su casa en vez de estar desempleados, sin trabajo. Recordemos que el trabajo dignifica, el trabajo aumenta la autoestima, el trabajo aleja de los vicios para los jóvenes, el trabajo enseña a la gente, el que está trabajando está aprendiendo, está desarrollándose profesionalmente para poder también producir más, poder aprender más y aumentar pues el sueldo de la persona. Cuando uno está aprendiendo puede obviamente ser más productivo. Entonces lo importante es que la ciudadanía comprenda cuál es el camino que hay que seguir para ir para ser un país desarrollado. Entonces, si por ponernos a decir, no, es que las condiciones de los trabajos tienen que ser estas, si no, no debería haber trabajo, pues entonces es lo que nos ha pasado hoy en día. Entonces, es decir, que 5.700.000 personas están sin un trabajo formal y solamente unos cuantos tienen condiciones laborales de estabilidad, entre comillas, porque si a la empresa le va mal, pues tampoco le pueden garantizar la estabilidad. Entonces, la estabilidad es una consecuencia del desarrollo de la economía. Es lo que pasa en los mejores países del mundo, los más desarrollados. Como hay mucha oferta laboral, producto del crecimiento económico, la gente puede escoger el trabajo que más le guste. Aquí en el Ecuador, las personas no quieren dejar un trabajo, por más que no sea lo que les guste, por más que no sea lo que los realiza como personas, pero no quieren dejarlo porque tienen miedo a no encontrar otro trabajo, y es comprensible. Pero en una economía donde hay abundante oferta laboral, las mismas personas pueden encontrar el trabajo que les gusta y las empresas están pues obviamente tratando de ofrecer mejores condiciones a las personas para que se queden en la empresa. Es lo que ha pasado en todos los países desarrollados. Aquí no hay que inventar el agua tibia, digamos. Entonces, hay que ofrecerle oportunidades a las personas tal como las puedan necesitar. Por ejemplo, un joven que quiere estudiar y trabajar, no quiere trabajar a tiempo completo, quiere estudiar solamente una parte del tiempo y trabajar a medio tiempo. Que hayan esas opciones, como hay en Estados Unidos, en Suiza y en otros países, digamos, desarrollados, donde hay el trabajo por horas, que aquí está prohibido por la Constitución, pero que si un joven quiere trabajar 2 horas, 3 horas en un trabajo, 4 horas en otras, 2 en otras, y así completa su sueldo y aprende distintas cosas, que se lo puede hacer como pasa en todos los países desarrollados. Aquí en el Ecuador, pues no se lo permite. Entonces, es como que bloqueamos las oportunidades de trabajo a las personas por la falsa idea de que hay que darle estabilidad a la gente. Sí hay que darle estabilidad a la gente, obviamente, pero hay que hacerlo pues en la medida que la economía se desarrolla y sin bloquear el trabajo. Entonces, no nos podemos ir en contra de los principios económicos. Si alguien viola principios económicos, estamos perjudicando a la gente que estamos diciendo que la queremos ayudar. Y yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, porque ningún empresario quiere despedir a un trabajador cuando le va bien a ese empresario, ¿no? Yo creería que esas personas más vale quieren contratar más empleados, pero también hay malos empresarios, ¿no? Hay gente que también quiere aprovecharse. Y bueno, para eso está el gobierno que regule a las empresas que tal vez no están haciendo bien las cosas. Y mi pregunta va por el tema de los primeros 65 días de este gobierno. ¿Cómo evalúan los gremios de la producción los primeros 2 meses y pico del gobierno? Jaime, antes de entrar en esa pregunta, es cierto que puede haber empresarios pues que no hagan las cosas correctamente como los hay en todas las profesiones, ¿no? Como hay pues en la arquitectura, en la abogacía, en la medicina, digamos, en todas las profesiones hay personas pues que digamos no hacen las cosas bien, pero cuando una economía va creciendo y cuando hay mayor oferta laboral, los trabajadores tienen el sartén por el mango, porque si es que algún empresario quiere hacer las cosas mal, entonces no quiero trabajar en esa empresa, quiero una empresa que sí me permita tener mejores condiciones laborales. Fíjese que las empresas a las que mejor les va son las que mejores condiciones laborales le dan a sus trabajadores. Y hay iniciativas de la misma empresa privada para mejorar los ambientes laborales. Hay uno de estos premios, por ejemplo, Great Place to Work, donde las empresas están queriendo participar porque quieren crear un ambiente de trabajo con las mejores condiciones para atraer a los mejores talentos. Hacia eso tenemos que apuntar, que los empresarios se den cuenta que si alguien hace algo que no está bien, pues la gente se va a ir a otras empresas. Y eso es lo que queremos crear, que el poder esté en los trabajadores y no tanto pues
abrir las puertas a que por ahí algún empresario no haga las cosas bien, porque también hay que decirlo, hay muchos empresarios de distintos tamaños que hacen las cosas bien, que tratan de darle las mejores condiciones a sus trabajadores, tratan de ser lo más justos posibles, pagan las utilidades y hacen que el ambiente de trabajo sea positivo. Entonces, a veces por unos cuantos pues se quiere manchar a todos los empresarios. En el gobierno anterior se hizo mucho eso y esa no es la realidad, porque hay gente que trata muy bien a los empleados, aun cuando las condiciones no sean las ideales, en cuanto a la economía me refiero. Ahora, en cuanto a su pregunta, los primeros 65 días de gobierno, yo creo que hay buenas perspectivas. Hoy en día se respiran aires de optimismo, de esperanza, de ganas de trabajar, ganas de invertir, ganas de desempolvar proyectos que estaban guardados ahí por años, porque hay esperanza de que las cosas van a mejorar. Hay un gobierno que cree en las libertades, que cree en la democracia, que ha enviado mensajes muy positivos al sector productivo y ha empezado a tomar pasos concretos. Hubo una reforma arancelaria que no es la ideal completa, pero es un primer buen paso. Hubo un decreto en donde se está pidiendo la facilitación del comercio, la simplificación de trámites, donde se está pidiendo que las cosas sean más sencillas hacerlas. Hay una adhesión del país al CIADI, a este Centro Internacional de Arbitraje, para que haya mayor confianza para los inversionistas extranjeros. Se está trabajando en conjunto, sector público y sector privado, para firmar acuerdos comerciales con Estados Unidos, para entrar en la Alianza del Pacífico, con Japón, con China, con Corea, con otros países también. Y esas son señales muy positivas de que el país está avanzando en la dirección correcta. Entonces, yo lo evaluaría como positivo, como que hay razones para ser optimistas. El mismo plan de vacunación que comentábamos hace un momento también es algo positivo para nuestro país. También inyecta esperanza de que las cosas van a reactivarse más rápido de lo esperado. Lo importante, yo creo, es que los gremios, el sector privado y todos en general demos soporte al gobierno, ayudemos al gobierno a que ha mostrado tener las intenciones correctas, hacer los cambios correctos, de que los puedan hacer, porque eso hay que tomar en cuenta que no todo es color de rosas, que hay oposición, que en la misma asamblea pues hay personas que piensan diferente, que la situación fiscal es crítica, es complicada, y por tanto hay que darle una mano para ayudarlo a encontrar las mejores salidas para que se puedan implementar las reformas que el país requiere y podamos pues obviamente empezar el crecimiento ágil y rápido. Al final de cuentas, el empresario, el inversionista también es muy racional. Está optimista porque se han dado mensajes muy positivos, pero las reformas todavía no se han implementado porque entendemos que toma su tiempo, que hay que buscar la estrategia política más adecuada, más aún tomando en cuenta los antecedentes que hemos vivido en nuestro país con ciertos grupos que pueden generar caos. Yo entiendo que se está pensando estratégicamente, que hay una situación complicada, que van en la dirección correcta, eso es positivo, pero hay que ayudar también de distintas maneras para que el gobierno haga las cosas bien, le vaya bien, porque si le va bien, nos va bien a todos los ecuatorianos. Presidente, yo quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo y lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero nos queda discutir el tema de las normas INEN, que ustedes están pidiendo también eliminar algunas trabas que hay allí, que por eso también de alguna manera obstaculiza a ciertos empresarios crecer más. Vamos bien en ese camino. Hemos dado varias propuestas al gobierno. Las normas INEN fueron creadas principalmente para bloquear el comercio y bloquear las importaciones por unas falacias y malas ideas que existen de que el país debe bloquear importaciones para que nos vaya bien, porque si no la dolarización entra en problemas, lo cual no es cierto, es una falacia, y lo que hay que hacer es más bien apertura comercial y que haya más comercio, porque si hay más importaciones también se puede producir más, también podemos ser más competitivos y eso también nos ayuda a exportar. La historia nos muestra que cuando se bloquearon las importaciones también se golpearon las exportaciones, también se golpeó la producción nacional y al final de cuentas la economía no le fue bien. Pero cuando de una u otra manera pues las importaciones se las dejan libres, pues la economía va creciendo y también van mejorando las exportaciones y nuestra producción nacional también. Al final de cuentas las normas INEN hablan de querer proteger la calidad, pero la calidad nunca jamás en ninguna parte del mundo es sinónimo de complejidad. Más bien es sinónimo de simplicidad, de hacer las cosas más fáciles y más sencillas. El INEN durante muchos años fue una traba para el comercio,
fue un obstáculo para poder crecer como economía, y esperamos que ahora el gobierno ha mostrado también buena voluntad para hacer los cambios. Hay una nueva administración también en el INE y estamos nosotros ayudando también y dando nuestro contingente al INE para que se hagan las reformas que se necesiten y obviamente sea más sencillo hacer negocios en nuestro país, que es lo que queremos, ¿no? Que Ecuador sea un país donde hacer empresa, hacer negocios, emprender sea más sencillo, para que de esa manera podamos crear más empleo y la economía pueda crecer. Gracias, presidente. Encantado. Un saludo para todos. Muchísimas gracias. Pues esa fue la entrevista del economista Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, con quien hemos tratado algunos temas. Pero ya son las 10 de la mañana y antes porque nos están votando ya. Antes de terminar, quiero decirle a mi querido licenciado Jaime de la Cruz, feliz Día de la Amistad. Hoy es el Día Internacional de la Amistad. Igualmente, aquí estamos. Los amigos Así y los es. amigos invisibles, como decía el doctor Manrique. Así es, hoy es el Día Internacional de la Amistad, así que a todos nuestros amigos de Ecuador en directo, a todos quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, de nuestras cuentas, un feliz Día de la Amistad. Gracias por confiar en este espacio. Un feliz Día de la Amistad a mi amigo, el PhD Alex del Valle, el doctor del Valle, feliz día. Un abrazo gigante y bueno, agradecer a todos nuestros fieles seguidores que confían en este medio digital. Así y que vamos creciendo cada día. Y que vamos creciendo cada día. Vamos a esperar a ver el desarrollo de este fin de semana en torno a todos los sucesos que se han estado dando en el país. Y no se olviden de visitar la página todos los días y a cada rato la información al día. Así es, información al día, información puntual. Quiero felicitar a Ecuador en directo porque ayer recibí muchos comentarios. Ayer hubo un apagón en Guayaquil, ¿no? Que dejó a varias partes del centro y del sur sin energía eléctrica. Así que fuimos uno de los primeros en informar eso. Siempre con la noticia del momento. Con la noticia. Déjeme saludar rápidamente a Marcos Quinche, dice, excelente entrevista, saludos. Me imagino que fue la entrevista que tuvimos con la abogada Gina Godoy o con Joselito. Ese saludo estaba pendiente. También saludos para Edith Escobar Espín. Saludamos con mucho gusto al abogado Miguel Villacrés Falqués también, que está pendiente del programa y nos dejó comentarios y preguntas que no pudimos hacérselas a Joselito Padilla. A Fernando Delgado el Pichinchano dice, Jaime, buen día, pero este problema no está hablándome del tema deportivo. Gracias, mi estimado Fernando Delgado, para Jessy Ferrín y las personas que están conectadas a la página. Así es. Bueno, nos están despidiendo porque ya vienen, no se muevan, ideas educativas. No dijo del café, no dijo nada del café. Quiero decirle hoy día a mi productora que hemos tenido un café horrible, un café terrible. Hoy día sí perdió el año. Más café. Perdió el año, definitivamente no sabe hacer café pasado, pero la voy a invitar a Chone, Manabí, la tierra de mi madre, para que aprenda a hacer un delicioso café pasado. Un beso a todos mis amigos los choneros, manabas de Jama. Oiga, el problema es que hubo un accidente y dañaron el filtro, entonces el filtro que tiene ahora no funciona. Lo voy a decir así, mi jefa tiene dañado el filtro. Oiga, estamos pidiendo donaciones de nuestros amigos que están conectados, que nos envíen una cafetera, porque nosotros tomamos café pasado. Un abrazo, nos vemos, cuídense. Obtener una maestría o un doctorado puede ayudarte a encontrar esas oportunidades en el extranjero. Con 2 modalidades que se acomoden a tu tiempo, mejora tus oportunidades laborales y potencia tus habilidades con los posgrados de la UCB, Universidad César Vallejo, licenciada por SUNEDU, para que puedas salir adelante. Examen de admisión 22 de agosto. Comunícate al 957-384699. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la ciudad de La Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Buró Jurídico Mercalop. Seguramente no somos los únicos, pero sí los mejores para defender tus derechos. Mejores en atención, calidez y responsabilidad a tu servicio. Si se trata de atención personalizada, acude a Buró Jurídico Mercalop.
José Mascote 914, entre Hurtado y 9 de octubre. Piso 3, oficina 302. Director General Abogado Pedro Merchán Miñán. Los especialistas, actualidad informativa, opinión, comentarios, entrevistas. Los especialistas, credibilidad comprobada.